Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo día, bienvenidos a su canal HB Noticias. Soy Víctor Franco Luna, corresponsal de Inti Noticias, transmitiendo desde la ciudad de Trujillo, capital de la primavera, para el Perú y el mundo. En un programa de Hablemos Claro del periodista Nicolás Lúcar, la doctora Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional, se pronunció sobre el tema del allanamiento al despacho presidencial ocurrido recientemente, que sin contar con autorización jerárquico, me refiero por parte de la Fiscalía de la Nación o mandato judicial, el doctor Luis Alberto Medina, subordinado de la doctora Nora Córdoba, quiso ingresar de forma irregular al despacho presidencial con el fin de interrogar a los trabajadores de Palacio de Gobierno e incautar celulares, laptops, CPUs y otros documentos que podrían supuestamente comprometer al presidente de la República en el caso del empresario Samir Abudair Llena, quien había celebrado un contrato con el Estado por más de 70 millones de dólares. Esta orden solamente la dio la doctora Nora Córdoba. ¿Y quién es Nora Córdoba? Nora Córdoba es una fiscal que ustedes recordarán cuando se destapó el escándalo de los cuellos blancos. Esta doctora andó por allá y por acá buscando los audios, las pruebas, que supuestamente ella era la que investigaba para dar con la verdad, pero no era tanto porque quería descubrir que había una red criminal, sino más bien lo que ella quería es encontrar los audios que le comprometían a su esposo. Sí, señores, audios que lo comprometen a su esposo en el caso de los cuellos blancos con César Inostroza Pariachi. Eso era el apuro de esta fiscal que corría y incluso llegó al punto de exigir a IDL Reporteros que le entregase toda la información que tenía ahí IDL Reporteros, de las que no pudo obtenerlo, lo negaron. Y ahora da una orden de allanamiento por encima que podría haber sido una orden de parte de la fiscal de la Nación por tratarse de la intervención al mandatario, que es la máxima autoridad en el Perú, que es el presidente de la República. Sin embargo, lo hizo con la intención de sacar documentos posiblemente que hubiesen también ahí, porque la corrupción está pues en todas las esferas. Entonces, está claro que la fiscal Nora Córdoba está interesada y apurada en encontrar las pruebas que comprometen a su esposo antes que sean encontrados o difundidos. Esa es la preocupación de esta fiscal. Bien, la doctora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, ha sido enfática y vamos a escuchar la textualidad de la doctora que desvirtúa el procedimiento de este falso allanamiento. Vamos a escuchar la entrevista que hace Nicolás Lúcar a la doctora Ledesma. Escuchemos. Nos interesa mucho su opinión, Marianela, sobre lo que está pasando en este momento y sobre
el tema este de la vacancia presidencial que está como una espada de Damocles, ¿no es cierto?, sobre la cabeza del profesor Castillo permanentemente. Pero, por ejemplo, en el incidente de las últimas, en los incidentes de las últimas horas, es decir, cuando ocurre esto de que un fiscal adjunto quiere ingresar al espacio del despacho presidencial, se supone que al presidente solo lo puede investigar la fiscal de la Nación. O sea, constitucionalmente ese debió ser el requisito para el procedimiento que pretendía este fiscal adjunto, en su opinión, desde el punto de vista constitucional. Bueno, desde el punto de vista constitucional, el Ministerio Público tiene la prerrogativa de investigar y perseguir la comisión de los delitos, ¿no? Ellos son los únicos que monopolizan esta investigación. Un segundo tema, en la investigación, como lo hace cualquier investigador, no tiene que ir a donde está la fuente de las huellas, de los datos, de las evidencias del delito, ¿no? Y si esas evidencias están de repente en un recinto que tiene cierta protección legal, será por mandato judicial. Me imagino que habrá existido un mandato judicial para poder ingresar a recoger o hacer este tema de allanamientos. Yo no sé si el fiscal tenía un mandato, una orden judicial para ingresar. Ahora, pero así como fiscal, ¿no?, a mutuo propio, que pretenda irrumpir para hacer un allanamiento en estos ámbitos del Palacio de Gobierno, me parece bastante, diríamos, no lo encuentro una justificación. Sí lo encontraría en la medida que tenga una autorización judicial para ingresar. Pero también debo decir que no se puede uno negar, ¿no?, a entregar las evidencias o las huellas o los datos vinculados a una actividad delictiva, ¿no? Y más aún, más allá de la protección legal, considero, diría, la justificación social, ¿no? Si de repente en mi domicilio hay huellas de delitos, yo tendría que entregar todas esas huellas porque forma parte de la colaboración que tiene todo ciudadano. No es una facultad si quiero hacerlo, no, es un deber. Claro, ahora lo que ocurrió aquí es extraño, doctor Ábalos, porque de la Fiscalía se filtró información en el sentido, doctora Ledesma, perdón, se filtró información en el sentido de que había habido la resistencia a la realización de esta diligencia, pero resulta que están las actas en las cuales se acredita que toda la información que la Fiscalía solicitó fue entregada. Y está en las actas, hay 4 o 5 actas donde se registra la entrega de toda la información que estaba siendo solicitada. Y sin embargo, donde hay el conflicto es en el momento donde se pretende ir más allá supuestamente de lo solicitado, que es irrumpir en el espacio del despacho presidencial para interrogar gente, recoger celulares, computadoras, revisar cajones. Eso aparentemente iba más allá de la atribución que esa resolución le daba al fiscal. Y ahí viene la discusión, ¿no? Si esto implica al presidente, entonces ¿no debería ser la fiscal de la Nación la que ordene estas diligencias? Bueno, no tengo yo el detalle de cuál habrá sido el pedido del allanamiento y la justificación para ello. Más aún no tengo ni siquiera el detalle si es que contó con una autorización judicial. Ya, y por eso prefiero ya tenerme de comentar, porque no tengo... No hubo autorización, fue una solicitud de información, ni siquiera fue formalmente un allanamiento. Ah, bueno, entonces, si a mí me piden una información y la entrego, he cumplido con el mandato de la autoridad fiscal, ¿no? Hasta ahí llega mi intervención. Tampoco todas las investigaciones también tienen que ser acotadas a lo que se pide, ¿no? Ahora, este tema de la vacancia presidencial, ¿cómo manejarlo, doctora? Porque, es decir, muchos especialistas dicen que en realidad históricamente esto se refirió a la incapacidad mental. Sin embargo, la limitación de que, por ejemplo, ante la evidencia de que un presidente esté involucrado en actos de corrupción y no lo puedes investigar por eso, entonces lo que se ha hecho es interpretar que la permanente incapacidad moral también se refiere a que el presidente esté involucrado en actos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Pero
¿En este caso podría aplicarse realmente para el profesor Pedro Castillo? A ver, legalmente, formalmente, no hay una interpretación de qué se entiende por vacancia, por la causal de incapacidad moral permanente. No hay una fórmula abierta que el tribunal no lo ha zanjado. Hubiera sido interesante que hubiera dicho, la incapacidad moral debe leerse en ese sentido, incapacidad mental o un tema vinculado a la conducta del mandatario, pero no hay un vacío, y al haber un vacío, pues todas las interpretaciones pueden ser, claro, diríamos, bienvenidas a ello. Ahora, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional pudo hacer más? Usted me ha dicho hace unos minutos algo así, es una especie de autocrítica, digamos, como tribunal, que se pudo hacer más para definir más claramente, interpretar más claramente cuáles son los parámetros para definir qué cosa es permanente incapacidad moral. Exactamente, y por eso yo siempre reconozco que ese es un pasivo de la institución. Lamentablemente no se alcanzó la votación. 4 magistrados, que ahí pueden estar leer sus votos, dijeron que no cabía ya pronunciarse, improcedente el pedido. Y 3 magistrados, dentro de los que yo me involucro, sí le dimos un contenido en nuestros votos, pero las decisiones en el tribunal se toman por mayoría. Claro. Y la verdad es que esos 4 votos decidieron guardar silencio frente a 3 que queríamos darle un contenido. Es importantísimo darle un contenido para zanjar y no alegremente se esté mal utilizando una figura que ha sido concebida en una lógica diferente. Por lo menos yo he asumido que la incapacidad moral permanente está vinculado con la conducta de un mandatario que hace que genere tal reproche social que ya ni siquiera sea sostenible su permanencia en el cargo. Le pongo un ejemplo. Supongamos que el presidente de la República se dedique sea alcohólico, se convierte en un alcohólico, en un drogadicto, que constantemente pues esté con estas pautas de vida, claro, ¿no? Y en esa situación, pues no solo si mentalmente le va a hacer bien o no despachar de manera también esa conducta va contra por lo menos los valores que como sociedad queremos, ¿no? Acá se está impulsando que no al consumo de drogas, no al alcohol, sin embargo el presidente es un gran consumidor de drogas y encima alcohólico y así gobierna el país. Ahora, eso sí es un tema de una vacancia, ¿no? Porque es un reproche social que hacen insostenible la permanencia en el cargo. Y ojo, hay que recordar que el presidente también representa un gran electorado, por algo está sentado ahí. Yo no estoy hablando de Castillo, estoy hablando de general. O sea, en general, me queda claro. Exacto, entonces hay un gran poder ahí de la voluntad popular expresada, pero que esa voluntad popular se va a hacer a un lado para sobreponer este otro principio, este otro interés. ¿Cómo podemos tener como un mandatario que personifica a la nación, no teniendo pautas de ser drogado, borracho y así dirige el país? Eso hace que se tenga que retirar. Está claro que eso es una tarea pendiente. Marianela, no sé si llamarla usted, porque es presidente del Tribunal Constitucional, o tú, porque la conozco de hace demasiados años. Le juro, los mejores recuerdos, parte de los mejores recuerdos de mi vida han ocurrido en la oficina de quien fuera su padre, Genaro Ledesma Izquieta, en el Hotel Richmond, ¿no? Sí. Con Laura Cayer, con Manuel Escorza. Yo Marianela era un mocoso de 24 años y su padre me hizo personero legal del FOSEP. Un mocoso. Le juro que nunca en mi vida aprendí más que en esas horas que pasé. Y me acuerdo de Chumbeque, del perro. Un abrazo, Marianela. Gracias. Bien. Así fueron las palabras de la doctora Ledesma. 2 temas importantísimos en este caso. Uno, ya dijo textualmente las causales por la cual debería detener este fiscal para actuar de la forma como lo hizo. Pero claro, como es un subordinado, tuvo que obedecer órdenes de su superior inmediato, que viene a ser la doctora Nora Córdoba. En fin, ya quedó claro. Ya el presidente de la República, a través de sus asesores, me imagino que van a actuar como corresponde.
y asunto zanjado. El otro tema importante que es relacionado a la vacancia. Este tema fue un mal de nunca acabar. Realmente la oposición, encabezado por los fujimoristas, empresarios y medios de comunicación que están vinculados y argollados en esta gran mafia, han actuado de la manera más cobarde y vil contra el presidente de la República. Han andado por las calles como pistoleros, como si estuvieran persiguiendo en una montaña a un felino. Han perseguido a matar con arma en mano. Pero la doctora Ledesma en esta ocasión ha sido clara a la pregunta hecha por el periodista Lucar sobre la vacancia presidencial. Ya lo dijo, ustedes escuchen e interpreten y saquen su conclusión. Aquí nomás quedó esta intención de vacar al presidente, porque ninguna de esas causales que ha hecho mención la doctora, creo yo, a mi modesto entender, Pedro Castillo, no está en esa línea para que sea motivo de la vacancia. Por lo tanto, ya cerramos el año y creo de que hasta aquí nomás fue las pataletas. Ya se nos viene el próximo año y ahí sí esperemos que ya pues se pongan a trabajar por el bien del Perú. Bien, amigos y amigas, con esta transmisión que he querido conveniente compartir con ustedes, me despido hasta un nuevo programa, pero sin antes decirles que se sigan suscribiendo a mi canal, HB Noticias. Si eres nuevo, activa la campanita para mantener informado las noticias de la actualidad. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.